Hola, hola, sean todos nuevamente bienvenidos a un nuevo video. En este caso, como mencionamos en el video anterior, vamos a estar hablando sobre reflexión, que aquí estuvimos viendo algunos ejemplitos de lo que era traslación. En este caso vamos a ver lo que es la reflexión, ¿no? Que les mencioné en el video anterior. Si no lo han visto, invito a que lo vean. Va a tratar sobre reflejo, ¿no? Uno cuando escucha reflexión o algo, uno se le viene a la mente mucho la palabra reflejo, y es básicamente eso, ¿no? Vamos a ver cómo se comportan las funciones de manera que uno las refleje, ¿no? Con respecto a algo, claramente. Entonces, para hablar de reflexión hay que hablar de dos tipos: reflejo horizontal y reflejo vertical, igual que en los mismos casos cuando hablamos de traslación. Entonces, si yo quiero reflejar, por ejemplo, esta función que es aproximadamente, ¿no?, raíz de x, fue hecha un poquito a pulso con ayuda del iPad, pero es más o menos así la función raíz de x. Y esta es la función cúbica, ¿no?, x al cubo. Entonces, aproximadamente, no crean que no vayan a decir nada, sino que es un poco más intuitivo, ¿no? Entonces, esta función, si yo la quiero reflejar, ojo, reflejar con respecto a algo, tengo que ver qué me da, ¿no? Y obviamente, como en lo mismo que traslación, allá lo que hacíamos era moverlos dependiendo de quién, de su eje. Horizontal, ¿a qué se refería? A su eje X. Vertical, a su eje Y. O sea, era por donde me iba a mover, ¿no? Entonces, lo mismo pasa acá. Si yo quiero reflejar esta función con respecto al eje X, se va a llamar una reflexión vertical. Ojo, porque pasa de estar acá a estar acá, ¿sí? Vertical se mueve, se refleja de manera vertical, es decir, en este sentido. Si yo quiero reflejarla de manera horizontal, la función ya no va a estar aquí, sino que va a estar por acá, ¿sí? Entonces esa reflexión se llama de manera horizontal porque estoy trabajando con el eje X. Entonces, lo mismo, ¿cómo yo reflejo esta función de tal manera que me quede acá? Imaginen que el eje X es un espejo, ¿no? Esto es un espejo, ¿sí? De agua cristalina, imaginen. Esto es un espejo. Entonces, si yo coloco algo acá, ustedes tienen, todo déjenselo a su imaginación. Si tenemos un espejo y coloco algo acá, ese algo se va a ver más o menos aquí, ¿no? Como si fuera el reflejo, obviamente, de eso estamos hablando. Entonces, ¿cómo hago yo para que esa función se refleje de esa forma? Entonces, lo único que hay que hacer es, pues si es vertical, hay que multiplicarlo por algo. O sea, si está mírenlo de esta forma, está arriba, ¿no? Es positiva creciente. Entonces, obviamente, si pasa abajo, porque miren que en las X queda haciendo exactamente lo mismo. Porque en las X está en el mismo lado. Está en el mismo lado. Cambia es en la parte de la Y. Antes estaba acá arriba, en esta parte. Ahora va a estar acá abajo. Que sería esa parte. Entonces, ¿cómo hago yo para pasar de la parte positiva del eje Y a la parte negativa del eje Y? Pues fijo eso, ¿no? Lo que tienes en mente. Multiplicarla por un menos, ¿sí? Es decir, que si yo tengo que esta es mi función, imaginen que es raíz de X. Entonces, ¿qué función será esta? Ahí también quedó bien. ¿Qué función será esta? Aproximadamente así. Ay, ahora no me quiere quedar. Ahí, más o menos. ¿Qué función será esa? Pues ya dijimos, ¿no? Va a ser la misma raíz de x, pero con un menos. ¿Y dónde va a ir ese menos? ¿Será que va a ir aquí? Es decir, el menos multiplica la variable. Pues no. ¿Por qué? Porque estamos hablando de vertical. Mira que en el eje de las x sigue estando en el mismo lado, en este mismo lado. Vamos a esperar que se quite. La función sigue estando en este mismo lado. Sigue estando en ese mismo lado. Entonces la X no cambió. No, la X no ha cambiado. ¿Qué cambió? Pues antes estaba acá y ahora está acá. Es decir, cambió el signo de las Y, ¿no? Y puedes decir que aquí me quedó, no, perdón.
vamos a poner que esta acá es f de x. Y esta acá va a ser entonces ¿quién? Vamos a colocarlo un poquitico acá. Esta va a ser ¿quién? Pues menos f de x, ¿no? Y aquí agrego el menos. Es decir, multipliqué a la función porque me estoy moviendo, les recuerdo, en el eje vertical. Me estoy moviendo en el eje vertical. Entonces debo, y ya sabemos que esto es y, ¿no? Y es igual a esto, entonces y es igual a esto. Entonces, ahí hay que multiplicar es a la función. Aquí se me volvió un igual. ¿Listo? Entonces es ahí a la que hay que multiplicar, ¿no? Y bueno, y si hablamos ahora, en vez de de vertical, queremos hablar, no sé, vamos a coger otro color. Vamos a coger este. Si yo, en vez de reflejarla de manera vertical, la quiero reflejar pero de manera horizontal. ¿Cómo hago yo entonces eso? Es decir, si es de horizontal, se va a mover es en el eje de las X, ¿no? Ya no la voy a tener en este eje positivo, sino en este eje negativo. ¿Sí? Entonces va a estar en el lado negativo de las X. Es decir, obviamente con respecto a quién la voy a reflejar. Pues si la pasada la reflejé con respecto a X, esta la voy a reflejar con respecto a Y, querido. Mira, con respecto a este eje. Entonces imaginemos que este es un espejo, si se refleja pues me va a quedar más o menos así, ¿no? Este es el espejo y si la reflejo me queda más o menos así. Entonces, esa es la función que me quedará. A tratar de dibujarla, esperemos que me quede la primera, excelente. Aproximadamente, no tengo tan buen pulso. Entonces, ya la he reflejado en el eje X, ¿no? Y ahora esta función, ¿cómo va a ser? Esta va a ser la base que es f de x igual a raíz de x. Pero ¿qué me falta? Si acá yo multipliqué por menos a la función porque se movía de manera vertical, acá cambió de estar en los positivos en el eje x a estar en el negativo en el eje x. Es decir, que cambió el signo de las x. Porque en el eje y se mantuvo en la misma parte arriba, ¿no? Entonces, la función no tiene un signo negativo. La que tiene un signo negativo es la x. Es decir, que aquí me va a quedar f de menos x igual a raíz de negativo x. Hoy me van a decir, hombre, profe, ¿cómo es que la raíz tiene un negativo dentro? Claro, porque es que no sabemos, ojo, no sabemos cómo es la x. Para que esto funcione, la x pues tendría que ser negativa, ¿no? Que pues, obviamente, si estamos aquí, las x son negativas. Y este menos con este menos, chao papá, chao. Entonces, esas son las funciones, ¿no? Esas son las funciones, la reflexión de funciones, más o menos allí. Entonces vamos a anotar todo lo que hemos dicho acá abajo, ¿no? Vertical. Vertical. Entonces, aquí no hay un izquierda ni un derecha, no. Simplemente si la función está a la izquierda, se puede reflejar al otro lado multiplicando por menos la variable. Y así lo mismo para vertical, ¿no? Para vertical, si tenemos que y es igual a f de x, entonces vamos a multiplicar por menos a la función. Es decir, menos f de x. ¿Sí? Y si la queremos ver de manera horizontal, es decir, la reflexión horizontal, ¿a quién hay que multiplicar por menos? Pues a la x, ¿no? Ah, perdón, aquí lo coloqué mal. Vertical, un momento. Una llamada acá. Entonces, si hay horizontal, ¿a quién se multiplica por menos? Pues se multiplica por menos a la f de menos x, ¿no? Perdón, a la x. Quedándome de esa forma, ¿no? Un nuevo y. No se supone que sea el mismo y, así que porque cambia la función, ¿no? Pero es una manera de notarlo. Entonces, ese sería, ¿no? Ya sabemos que si queremos reflejarla de manera vertical, multiplicamos por menos a la función. Y si es de manera horizontal, sería de esta forma, multiplicamos por menos, pero a las x. Ojito con eso.
Y acá tenemos la función cúbica, ¿no? ¿Qué pasa si queremos reflejarla, ¿no? Si queremos reflejarla de manera horizontal, aquí hay que multiplicar por menos las x. Es decir que vamos a estar trabajando con respecto al eje Y. Este va a ser mi espejo. Ojo, vamos a colocar aquí el vertical, mi espejo. ¿Quién va a ser? El espejo será X. ¿Y acá quién será mi espejo? Pues será Y. Ojito con eso, ¿no? Para que no se enrede. Entonces, si aquí yo la quiero mover de forma horizontal, mi espejo va a ser Y. Entonces, esta se va a reflejar ¿dónde? Acá. Quedando prácticamente como una parábola, ¿no? Bueno, si se unieran las dos funciones, decirlo así. Entonces me va a quedar así. Más o menos, ¿no? Es una aproximación normal. Pero ojo, no simplemente la parte de arriba, ¿no? También es, ojo, si yo me imagino esto como un espejo, pues esta se va a reflejar acá. Y esta se va a reflejar acá. De esa forma, ¿no? Entonces acá va a estar mi otra parte. Pua, pulso malo. Vamos a borrar aquí esta que queda un poquito chueca. Ahí, más o menos aproximadamente. Entonces esa va a ser mi reflexión horizontal. Ojo, tener en cuenta que esta parte se reflejó acá y esta parte se reflejó acá, ¿no? Porque en este caso tenemos una función que solamente estaba en un cuadrante, pero en este caso tenemos una función que atraviesa todo el plano. Entonces, ahora, si yo quiero, vamos a colocar aquí, entonces esta función nueva me va a quedar, vamos a llamarle g de x, ¿va a ser quién? ¿Va a ser quién? El reflejo del azul. ¿Y el azul quién era? X al cubo. Y si la movimos horizontal, ¿a quién se le agrega el menos? A la X. Es decir, que me queda negativo X al cubo. De esta forma, ¿no? Y ahora, si queremos reflejarla, pero de manera... Aquí vamos a ver algo espectacular. Ahora, si queremos reflejarla, y quizás muchos se enreden aquí, pero es cuestión de imaginarlo. Si queremos reflejarla con vertical con respecto al eje X, es decir, mi X va a ser mi espejo, ¿cuál será el espejo de esta? Perdón, ¿cuál será el reflejo de esta? Pues va a ser este, ¿no? ¿Y cuál será el reflejo de esta? Pues será este. Es la misma. Y tiene sentido, ¿no? Tiene sentido porque si yo aquí... Recuerden que cuando tengo una potencia al cubo, pues no importa, me va a quedar negativo. En este caso, ¿no? Si el x es negativo, pues si lo que está dentro es negativo, me queda el menos igual, ¿no? No como con la cuadrada que todo lo da positivo. Me queda x al cubo. Y es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que multiplicar a la función. Es decir, vamos a colocarle esta f de x igual a x al cubo. Es lo mismo que multiplicar a menos f de x. Perdón, a x. Ay, perdón. A x por un negativo. O sea, son las mismas, van a ser las mismas. Es decir, que hay funciones de tal manera que su reflejo es el mismo tanto horizontal como vertical. Y hay que tener eso en cuenta, ¿no? Para la próxima que se viene, que son funciones pares, funciones impares, etcétera, etcétera. Entonces, hay unos casos especiales. ¿Sí? Entonces, esto es lo que trata de reflexión. Y para el próximo video estaremos viendo unos ejemplitos de esto más aplicativos, ¿no? Unos ejercicios más bonitos. Entonces, gracias por haber escuchado el video. Los invito a ver el video pasado sobre traslación y pues espero su apoyo. Nos vemos.